¿Qué debería tener tu libro de fantasía en 2025? ¿Cómo tienes que innovar lo que es el género? Porque los escritores de fantasía hemos pecado durante mucho tiempo de copiar hasta la obsesión a Tolkien. Y ojo, Tolkien es una grandísima referencia. Es un autor al que hay que tener en cuenta a la hora de escribir fantasía. Pero es cierto que durante muchos años ha sido casi como una especie de impresora haciendo copia y pegas de El Señor de los Anillos. Estamos en una época en la que el consumidor de fantasía necesita algo más. La prueba está, por ejemplo, en el fenómeno que fue en su momento Juego de Tronos. Juego de Tronos era fantasía. Juego de Tronos, en muchos sentidos, sigue siendo un mundo imaginario que permite al espectador abstraerse. Pero Juego de Tronos no puede ser más distinto de El Señor de los Anillos. Y eso al público le gustó. Pero luego, cuando te metes en lo que es los amantes de fantasía duros y puros, los verdaderos consumidores del género, siempre sienten predilección por universos más originales. Por ejemplo, hubo una vez que estaba en un bar con amigos y les pregunté: ¿cuáles son vuestros universos favoritos? Yo dije el del Señor de los Anillos. Pero por ejemplo, Robert, que ya he hablado de él en otros vídeos, dijo: mis universos favoritos serían Warhammer 40.000, ojo al matojo, Dune, y también mencionó la saga de The Elder Scrolls. Que es verdad que, por ejemplo, The Elder Scrolls, Skyrim, Oblivion, que hace poquito han hecho el remake, el remaster. The Elder Scrolls es bastante más de fantasía que los universos de Dune o de Warhammer 40.000, pero es verdad que coge cosas que todos esperamos, como por ejemplo los elfos, y lejos de presentarte a estos adultos con cara de ángeles, pelos largos y sedosos, orejas picudas, te presenta a los Almer, que son unos bichos bastante raros, con unas facciones bastante más exóticas y con unas facciones, pues eso, que parecen, es un rollo casi faraónico. Son muy altos, les crece barba, son bastante rudos. Sí, verdad, hacen muy buena magia, pero son bastante rudos. Y claro, ya solo ese detalle de los Almer consigue que el universo de The Elder Scrolls cambie muchísimo. Y ahí ya te estoy dando ciertos ejemplos de cómo se puede innovar tu novela de fantasía. Lo primero que te diría es que los libros de fantasía actuales tienen que saber cómo reinventar todos estos arquetipos. El de los elfos, el de los enanos, el de los orcos, el de los magos. Por ejemplo, el tema de las ideas que están en muchos libros de fantasía de el elegido, o del héroe clásico, o del héroe arquetípico. Eso, yo no digo que lo elimines de tu libro, pero sería muy interesante darle un giro de tuerca. Si quieres deberes y leerte un libro en el que directamente haga un muy buen giro y una muy buena subversión de ese tópico, te recomiendo el segundo libro de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, El Pozo de la Ascensión. Obviamente, para leerte ese libro y disfrutarlo deberías leer el primero. Pero oye, si ya te has leído el primero, porque obviamente los que ven estos vídeos ya tendréis vuestro bagaje, pues El Pozo de la Ascensión me parece que hace una observación muy buena de la idea del elegido, de subvertir tus expectativas respecto a eso. Es uno de los subtextos que hay en esa novela.
hay muchas formas de variar con lo que es la idea de elegido. Por ejemplo, otra saga interesante, he cambiado la cámara porque no veis lo que cansa el brazo. Aunque ya sean unos libros muy antiguos, la saga Dune, los libros, las películas, saben muy bien cómo subvertir las expectativas con el elegido. Y es otra cita obligada que te recomiendo para que sepas cómo variar con todo esto. De la mano con el elegido, algo que es muy interesante que toques en tu libro de la fantasía es todo el tema de la construcción del mundo, de las civilizaciones y más en concreto de su etapa de desarrollo. Porque algo que creo que los libros de fantasía tienen que ir abandonando poco a poco es la estética medieval. Sí, de nuevo, durante décadas ha habido una obsesión malsana de que la fantasía épica solo puede suceder en un mundo medieval. Y ya llega un punto en el que como que han encapsulado el género en fantasía medieval. Y es como, no, ¿por qué no puede haber fantasías en la época de la pólvora? Como por cierto estaba escribiendo mi amigo Alfonso. ¿Por qué no puede haber fantasía en la época moderna? Que es verdad que ya hay historias como Vampiro la Mascarada de los juegos de rol, que sí que es una fantasía en nuestro mundo, pero bueno, es lo que se conoce como la fantasía realista. Pero no, quiero decir, también se me ocurre otro ejemplo un poquito menos conocido, que es una película de Netflix de Will Smith, que eran como unos policías, y básicamente uno de los policías era un orco, y había orcos en ese mundo. Yo lo que digo es, ¿por qué no puede haber una fantasía en un mundo plenamente desarrollado y civilizado? Con móviles, con tecnología. Hace años, y es una pena que no lo tenga apuntado, leí el libro de una chiquita de Facebook hablando de subir libros a plataformas digitales. Y en ese libro, que era de fantasía pura y dura, había teléfonos. Y era muy contemporáneo. Pero ojo, te digo irnos al futuro, irnos a épocas más avanzadas de la época medieval. Y yo se me he preguntado, ¿por qué no hacer un libro de fantasía en la Edad Antigua? Griegos, romanos, lanzas, dioses clásicos, mucha naumaquia. ¿Eso nunca se ha hecho? Meter un mundo más de época antigua. Lo más parecido sería el género de espada y brujería con Conan, pero eso es incluso más prehistórico. Pero es algo como muy particular y muy raro y muy concreto. Pero yo creo que se puede hacer un libro de fantasía en la Edad Antigua. Sería un giro muy interesante y adaptar los distintos arquetipos de la fantasía a una sociedad, un mundo más, clásico. Tú imagínate una historia rollo guerras médicas, pero con elfos, orcos. Si alguien se anima a hacer esta idea, adelante. Yo durante los primeros borradores de Sueño por una crónica recuerdo que el rollo era muy así. Era más mundo antiguo, estética romana. Algo de eso ha quedado en mis diseños actuales. Lanzas, naumaquias, mucha intriga política, pero claro, si te vas a la edad antigua, vas a meter mucho del mundo clásico. Pues nada, si alguien se animase con esa idea, es toda suya. Yo estoy bastante liado. Y si no, oye, pues ya la explotaré algún día. Más ejemplos. Más cosas que puedes hacer para modernizar tu libro de fantasía. Yo, en lo particular, siempre seré amigo de que en los libros de fantasía haya diversas especies. Sí que es verdad que ya hay muchos autores que pasan directamente de meterte especies mágicas. Ya te digo que en Brandon Sanderson casi todos sus personajes son humanos. Es verdad que en Archivo de las Tormentas ya te mete a los cantores o a los parsmenios, según como los quieras llamar.
pero principalmente son siempre humanos. Yo creo que la apuesta ganadora a partir de este momento va a ser meter especies de fantasía, pero que también hayan evolucionado o se hayan adaptado a ese mundo diferente que tú vas a crear. Por poner ejemplos, los enanos, en Sueño por una crónica, están muy basados en el arquetipo de siempre. Pero claro, en Sueño por una crónica, que es el mundo de la saga literaria que estoy escribiendo mientras hago estos vídeos, los enanos han evolucionado a más cosas. Principalmente muchos se han convertido en banqueros y son quienes han financiado algunas de las empresas y proyectos más revolucionarios del mundo. Los enanos también tienen muy buenos ingenieros, porque en una sociedad en la que la norma es construir ciudades subterráneas, tiene que ser una sociedad repleta de verdaderos genios de la ingeniería. Entonces los enanos muchas veces son los constructores, los artífices de algunas de las obras de ingeniería más ambiciosas de Sueño por una crónica. Y luego también, de la misma mano, al ser creativos, al ser creadores, al ser tipos que siempre están como generando nuevas cosas que no existían antes, pues los enanos también son una cultura profundamente creativa y artística. De hecho, la religión que les he dado gira todo en torno al crear cosas que no existían antes. Y los puedes reconocer, siguen siendo los enanos, pero, básicamente son una especie de realizadores, de emprendedores que hay repartidos por todo el mundo. Eso los enanos. Los elfos, al ser tan buenos magos, en Sueño por una crónica, decidí que en vez de que hubiesen nacido inmortales, como pasa en Tolkien, como pasa en los libros de legado, como pasa en tantas y tantas sagas y mitologías, los elfos en mi mundo se hicieron inmortales porque desarrollaron una tecnología que les permitió hacerse inmortales. Todo ha sido gracias a su talento mágico, lo han aplicado a la tecnología, pero oye, ya es una cosa muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora. Por lo menos es un pequeño giro. Entonces tú, si quieres hacer como Sanderson, haz como Sanderson y directamente sáltate el meter razas típicas de la fantasía como orcos, como elfos. Que también te digo, hay sagas donde no hay orcos, como por ejemplo Dragon Age, pero luego hay criaturas rudas, guerreras o malvadas, como los engendros oscuros. Bueno, en inglés los llaman Darkspawn, pero dejan de ser especie de pseudo orcos. Y luego tienes a los Qunari, que bueno, aunque ya se alejan bastante más del arquetipo de orco, no dejan de ser una especie que causa conflictos bélicos a lo largo del mundo de Cedas. Luego esa es otra opción muy buena, no actualizar las especies, omitirlas, sino transformarlas en otra cosa, en algo único de tu mundo. Ahora se me están ocurriendo los úrgalos de igual la saga de legado. Y si haces eso también, tu libro se va a saber distinguir muchísimo. Pero ya te digo, si optas por meter elfos, enanos, orcos, hobbits, bueno, no podrás llamarlos hobbits, tendrás que llamarlos medianos, como hacen en Dragones y Mazmorras. Pero si optas por eso, lo mejor que puedes hacer es modernizarlos y cambiar lo que uno espera de ellos lo máximo posible. Más cosas para las que puedas modernizar tu libro de fantasía. Te diría, el mundo, en el momento en que grabo esto, está cambiando muchísimo. Tenemos la IA, tenemos la nanotecnología, hay muchos intentos de llegar a Marte y hay un libro muy interesante, lo he mencionado en otros vídeos de este canal, que es Psicología del Éxito, que hay un capítulo en ese libro que me marcó mucho porque
viene a decirte que con el avance de la tecnología, en unos años, lo que en Harry Potter o en El Señor de los Anillos o en cualquiera de estas sagas que he ido mencionando, lo que ahí era algo asombroso, pronto lo vamos a poder hacer nosotros. Y esto a lo mejor suena un poquito más exagerado, fantasioso, pero dentro de nuestro propio mundo. Pues yo creo que es algo que va a ocurrir, es decir, solo hay que mirar lo que es ChatGPT. Que no voy a entrar aquí si es bueno o es malo, eso ya es para otro vídeo, un vídeo quizás dedicado a escritura con IA, pero el concepto, el hecho de que exista ChatGPT es pura y dura ciencia ficción. Eso hace algunos años nadie habría podido pensar que iba a existir tan pronto. Que sí, vale, tenemos pendiente el tema de los coches flotantes, pero lo de ChatGPT es casi milagroso. No es milagroso obviamente porque es tecnología, pero tú me entiendes. Y todo esto te lo digo porque con todo lo que está pasando hay mucha inquietud por parte de la gente. Entonces yo creo que tus libros de fantasía, los libros de fantasía hoy en día, tienen que abordar esos temas. El progreso tecnológico, el transhumanismo, lo que la tecnología está influyendo en nuestras vidas. Claro, la fantasía siempre se ha caracterizado, y esto lo tengo comprobado porque hace muchos años hice una encuesta en Instagram sobre qué preferían, fantasía o ciencia ficción, y la gente prefería la fantasía, porque la fantasía era como una oportunidad de evadirse de nuestro mundo más evidente. Es cierto que la ciencia ficción tiende a ser una supuesta recreación o supuesta quiniela de cómo va a ser nuestro mundo en el futuro. La cosa está en que la gente está acostumbrada a que la fantasía se aleje de los problemas más concretos de nuestro mundo. La ciencia ficción sí. La ciencia ficción desde hace años aborda todo el tema de qué va a pasar con las IAs, qué va a pasar cuando se agoten los recursos naturales. La fantasía no. Entonces, puede ser muy interesante que en tu libro de fantasía, lejos de ignorar todos estos cambios, lejos de ignorarlos, los apliques en tu historia. Que reflexiones, que experimentes. Que ya te digo, puedes sustituir la tecnología por magia, como hago yo en Sueño por una crónica, o como se hacen en otras sagas. Solo mira los ¿cómo se llaman estos? Los gigantes de The Elder Scrolls, los de Skyrim. Ahora no me sale el nombre. Los Dwemer. Los Dwemer hacen magia, pero te lo presentan en los juegos como si fuese un tipo de tecnología. Pues tú puedes hacer eso mismo. De hecho, pues en The Elder Scrolls, los Dwemer en principio, teorías de esa saga, sucumben por avanzar tanto con su tecnología. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes hacer un libro de fantasía en el que los elfos creen una IA con magia y lidiar con las consecuencias de tener esa IA. O puede haber una civilización entera que haya prosperado hasta el infinito y más allá gracias a usar bien la IA, y tener pues otra civilización que la haya usado mal, que se haya vuelto dependiente de la misma y que ahora esté jodida por haber hecho un mal uso de la IA. Ya te digo, ¿estás falto de ideas? Métete en las noticias, investiga también por tu cuenta, mira proyectos tecnológicos que se están haciendo hoy en día, de arquitectura, de medicina, de astronomía. Vas a quedarte flipado y vas a tener 5.000 millones de días con los que trabajar. Más cositas. Sistema de magia. Sistema de magia y un debate con todo esto, porque hay quienes dicen, no, tiene que ser una magia más blanda.
No, tiene que ser una magia más dura. A todo esto, tienes vídeos en este canal de worldbuilding y de sistema de magia. Échales un ojo, se van a complementar muy bien con este. Pero es como, no. La magia dura, la magia blanda. Yo te digo, depende. Depende. Sí que creo que cuanto menos conveniente sea la magia, cuando más coherente sea con el mundo que construyas, ya te digo, tu sistema de magia puede ser sencillamente el cómo funciona la tecnología mágica en el mundo que has creado. Ese puede ser tu sistema de magia. Pues, si tu sistema de magia es coherente con el mundo que has creado, puede ser más blandita, es decir, puedes dejar un poco, con ciertas cosas poco claras, los límites de ese sistema mágico. Pero que no surja de la nada, ¿vale? Que no sea un comodín que tienen los protas con el que salen victoriosos de la batalla. Mientras no hagas eso, el sistema de magia va a sentirse mucho más novedoso, fresco, y ya te digo, que surja directamente de algo intrínseco de tu mundo. Y te diría otro bonus más de cómo modernizar tu libro de fantasía. El lenguaje. En los libros de fantasía hay una constancia igual obsesiva de lenguaje elevado. Lenguaje elevado. Vos, mi señor, vuesa merced, el rey, la princesa, el noble. Y tío, siglo XXI, el castellano es una lengua muy bonita, a mí me encanta, pero no todo el castellano es hablar o escribir como Shakespeare, o como en una leyenda artúrica. No todo el castellano bonito o no toda la fantasía tiene que ser así. Yo creo que también ya olvidarnos del lenguaje elevado puede venir muy bien para renovar la fantasía. Meter más más tuteos entre los personajes, no tanto voz. Meter menos tono poético de alguna especie de poema o cantar de algún héroe épico. No, es que esos eran los fetiches que tenía Tolkien, pero no tienen por qué ser los tuyos. Tú perfectamente puedes usar un lenguaje más de diario. El libro este que he mencionado antes, de la chiquita esta de Facebook, era un lenguaje coloquial todo el rato. Y de verdad, o sea, fíjate que no recuerdo el nombre del libro, pero del libro me acuerdo perfectamente. Cosa que con otras muchas historias de fantasía no pasa. Entonces, prescinde del lenguaje vulgar, prescinde del lenguaje elevado. Hazlo más actual, hazlo más coloquial. Y solo ese detalle, solo ese último detalle, va a hacer único, novedoso y memorable tu libro de fantasía para cualquier lector que lo lea. Y en general, la videolección ha quedado bien completa, querido viajero, querida viajera. Espero que te haya gustado. Ya te digo, tú seguro que en tu casa y con calma, con tranquilidad, le vas dando muchas vueltas a cómo innovar un libro de fantasía. Lo he hecho un poco por ser el día 50 de este reto anual de compartir videolecciones mientras yo escribo mis propios libros de Sueño por una crónica, que es mi saga de fantasía, y por eso el motivo del vídeo. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal que está creciendo todos los días un poquito. Por supuesto, si consideras que este o cualquiera de los proyectos que estoy llevando a cabo, pues convertirte en mecenas de Patreon. A los mecenas les dejará leer antes que nadie los borradores y tendré muy en cuenta su opinión. Recomendaciones finales, pues tengo un canal de cine, veis con amigos, ahí subo reseñas y noticias de cine. ¡Ya voy, Coco! Y si te gusta el cine y la escritura de guiones, te recomiendo mucho ese canal. Y por último, en Instagram Sagos de Remas, aviso cada vez que subo estos vídeos, así que si quieres saber cuándo tienes ya disponibles los vídeos, sígueme por ahí. Y voy a dejarte, amigo mío, que tengo que pasear un maravilloso beagle, que es el que ya se lo da en el vídeo, y ya me despido por hoy. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma, Nimeldus.